En el 2019 pude cumplir uno de mis sueños, que fue ir al Amazonas, conocer el Amazonas. Unos amigos que estaban ubicados en el Baupés nos invitaron. Fuimos con mi familia y empezamos a recorrer el bosque. Yo, que soy amante de la biodiversidad, de la naturaleza, me vi enfrentado a una gran dificultad, y es que no fui capaz de ver el bosque, no fui capaz de ver la selva. Era tanta información, esa información sobrepasaba mi capacidad de poder percibir y centrarme en algo. Sin embargo, esa incapacidad también me hizo reflexionar sobre cuál era mi postura frente a la naturaleza. Nuevamente, no soy biólogo, estudié diseño, pero en esa trayectoria y en este recorrido encontré que para poder llenar esos vacíos puedo contar historias. Y esas historias, o esta historia que les quiero comentar hoy, es mi relación entre dos bosques. Uno en el que vivo hace más o menos 13 años con mi familia y en el que hemos venido implementando una educación desescolarizada con nuestros hijos. El otro bosque es donde llevo trabajando 23 años como docente, como investigador. Pero este bosque en el que estamos aquí en este momento, tiene una particularidad. Hace más o menos 56 años se conocieron la familia de mi papá, Abraham Alberto Villaneda, y la familia de mi mamá, Luz Nélida Vázquez, en un colegio que existía aquí que se llamaba el Daza Dangond. En este espacio se encontraron, se enamoraron y, como una suerte de magia, establecieron un espacio, un territorio apto para que yo pudiera desarrollar mi carrera acá como académico en esta universidad. Hoy les quiero contar cómo pude conectar estos dos bosques que aparentemente son contradictorios. Uno de la educación desescolarizada y otro de la educación académica. Para ello, entonces, les voy a contar una historia, pero la voy a contar de atrás hacia adelante. Voy a empezar por el final. Primero, parte, digamos que de los logros que he tenido aquí en la universidad es entender que el aprendizaje es una experiencia y esa experiencia puede ser abordada desde el diseño de experiencias. Entonces, ya hace unos años formulé unos principios de diseño de experiencias de aprendizaje que se centran en el estudiante. También otro de los elementos que me ha parecido clave en este espacio es, por un lado, romper el paradigma de la enseñanza. Yo no me veo a mí como un agente que enseña, sino como un agente que acompaña a los estudiantes. Y esto me parece que es poderoso, porque parte de lo que hemos construido, o parte de lo que se ha construido, tiene que ver con que el aprendizaje no necesariamente sucede en un espacio donde se enseña o en un espacio académico como es acá. El aprendizaje puede suceder en múltiples territorios y en múltiples espacios. Entonces, mi rol ha sido enfocarme más en el tema del acompañamiento, y digamos que esto se ha visto o ha tenido un espacio, un asidero en las nuevas tendencias de aprendizaje centrado en el estudiante, en los resultados de aprendizaje que son propios de esta institución. Ahora, también me he pensado qué pasa con el conocimiento. Si ya no enseño conocimiento, entonces, ¿qué pasa con ello? Entonces, el conocimiento ahora lo interpretamos como un territorio. Esta idea del conocimiento como territorio es la aplicación de algo que vamos a ver más adelante y que no es de mi autoría, pero sí quiero que lo tengamos presente. Si entendemos el conocimiento como territorio, y mi labor es acompañar a que los estudiantes recorran ese territorio, también esto se presta para que hayan múltiples recorridos y múltiples maneras de afrontar estos conocimientos que son propios, pues, de las asignaturas que indicamos. Parte de lo que he venido haciendo como diseñador y parte de la innovación es entender o desarrollar estas creaciones de mediaciones basadas en el conocimiento como territorio, para que el estudiante recorra y, digamos que en este espacio va a poder tener múltiples maneras de llegar al aprendizaje. Otro aspecto que ha sido relevante, entonces, es entender que, a pesar de que estemos en una institución educativa que está marcada por unas normas, el aprendizaje no está limitado a ese marco en el que está. Parte de lo que hemos entendido con Luz Ángela en el desarrollo de los procesos de desescolarización es que el aprendizaje nuevamente trasciende esas fronteras. Entonces hablamos cómo la educación formal, la educación no formal y la educación informal realmente están interconectadas y trascienden las fronteras que nosotros establecemos. Entonces,
pues digamos que no es lógico que nosotros nos centremos en limitar el aprendizaje a un aula o a un espacio netamente académico. Sin embargo, hoy no quiero que se centre como en los logros que hemos tenido aquí en la universidad. Quiero que vayamos un poco más y lleguemos a entender cuál es el origen de todos estos planteamientos que, si bien están fundamentados en algunos conceptos y en algunas teorías educativas, parten y están anclados en el territorio de donde vivimos, que es Tierra Sabia. Parte, digamos, como de este proceso de educación desescolarizada está centrado sobre todo en cabeza de Luz Ángela, y quiero centrar ahora mi narración en todo lo que ella ha desarrollado y que ha sido importante. Es común que en estos entornos académicos nosotros citemos autores en los cuales nos hemos basado y hemos basado toda nuestra construcción de conocimiento. Pero estando en el ámbito académico, a veces es muy difícil citar a las personas con las que vivimos y que nos cuentan y que fundamentan parte de nuestro quehacer y que no está, digamos, normalizado o que no está inscrito en otros sistemas de conocimiento, ¿cierto? Parte de lo que les conté, ustedes lo pueden consultar en artículos, pueden ver los videos que hemos hecho, pero poco pueden referenciar el conocimiento que ha construido Luz Ángela. Y ese conocimiento está inscrito en Marya y Sue. Marya ha cumplido 19 años y Sue está próximo a cumplir 16 años. El conocimiento que ha construido Luz Ángela está inscrito en vida, está inscrito en la vida de ellos dos, y eso es algo hacia donde quisiera volcar la historia, porque parte también de esa inscripción está en lo que yo he podido desarrollar en este otro bosque. Luz Ángela ha construido el proceso de aprendizaje en 4 elementos: la lectura de territorios, los instantes creativos, la propia expresión y el maternaje. La lectura de territorios hace referencia a ese entorno donde nosotros nos desarrollamos, donde desarrollamos nuestra vitalidad. Ese territorio tiene múltiples escalas. El primer territorio en el que nosotros habitamos es el útero, es el cuerpo de nuestras madres. Ahí nosotros percibimos su latir de corazón, percibimos sus emociones, percibimos esos estímulos externos que están mediados por esa membrana que es la barriga de la mamá. Entonces, para Luz Ángela es importante que antes que aprender a leer y a escribir, aprendamos a leer los territorios. Y leer los territorios desde una manera pasiva, no con esa mirada de entender cómo podemos asentarnos en ese lugar y cómo podemos llegar con nuestro sistema de creencias a imponerlo en ese territorio. Leer el territorio significa abrir las emociones, abrir los sentidos y entender cómo esto, pues digamos, lo podemos empezar a incorporar. El segundo elemento es el de los instantes creativos. Los instantes creativos quiere decir que cuando nosotros a veces tenemos ideas, esas ideas emergen en momentos en que a veces nosotros no controlamos. De hecho, muchas partes de lo que yo he escrito o que estoy narrando acá emergieron a las 3 de la mañana en la casa. Esos instantes surgen en momentos menos pensados y a veces, estando en una institución educativa o en espacios muy formalizados, cuando a un niño o una niña le emerge una idea, no lo puede desarrollar porque probablemente va a estar desarrollando unos ejercicios que alguien que está enseñando le está indicando. El tercer elemento, es el de la propia expresión. La propia expresión quiere decir que antes que una niña, un niño o alguien que quiera aprender, antes de adquirir el conocimiento que otro ha construido, debe construirlo desde su propia exploración, debe encontrar su propia voz, debe encontrar su propio lenguaje. Entonces, la idea acá es que ellos desarrollen sus propios caminos. En el caso de nuestra hija Marya, ella empezó a hacer muñecos, empezó a coser por su propia cuenta, empezó a hacer unos muñecos, les hacía el cuerpo, les ponía unos tubos y todo lo fue desarrollando con su propia, digamos, desde su propia iniciativa. Luego se interesó por el fieltro agujado y con el fieltro agujado, que es una técnica en la que coge una lana y la empieza a chuzar, la empieza a chuzar y la empieza a chuzar hasta que la va comprimiendo hasta generar la forma. Después de que ella ya había explorado y sabía lo que quería, se vinculó con una artesana que le ayudó a perfeccionar esa técnica o a llenar una serie de vacíos que hacían falta de pronto para completar la técnica. Pero ella ya tenía su voz, ella ya tenía su lenguaje. Para nuestro hijo Sue, él se decantó por la comida
y él ha empezado a desarrollar una serie de técnicas y desarrollar una serie de preparaciones que realmente pues, nos han sorprendido. En el del 2023 al 2024, para la cena de Navidad hizo un pavo, al cual yo no le tenía mucha esperanza porque siempre me había acostumbrado que eran secos, y realmente fue una explosión de sabores. Yo sentí como si él se estuviera graduando del colegio. ¿Sí? En nuestro caso, pues no tenemos fotos de su graduación de kinder ni su graduación de tercero de primaria. Para nosotros, esos elementos significativos que nos llenan de éxtasis es lo que es para nosotros esos logros y esos resultados. Digamos que dentro de estos procesos hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos hacia dónde van. ¿Cierto? Y eso pues nos produce a veces ansiedad, nos produce temor de lo que estamos haciendo. Sin embargo, una vez pasó en nuestra casa que nos regalaron unas semillas de nogal. A mí se me olvidaron y yo las dejé abandonadas en una bolsa. Como al año me las encontré y ya estaban podridas, pero al estar podridas, a esa semilla de nogal le había aparecido una raíz. Yo me emocioné muchísimo porque de pronto las cosas más complicadas es reproducir árboles, o por lo menos desde mi conocimiento. Entonces me emocioné mucho, sembré ese nogal. Hoy día ese nogal tiene 3 metros de alto. Y eso es lo que sucede con estos tipos de procesos de aprendizaje desestructurados, desescolarizados. Es decir, las cosas emergen en el momento menos pensado y florecen de maneras increíbles. Todos estos 4 elementos que ha desarrollado Luza, nosotros lo hemos intentado denominar como en algo que se llama aprendizaje sin límites. Para poder hablarles un poco en qué consiste este aprendizaje sin límites, voy a volver a traer algo de la academia, y es pensar en los números. A nosotros nos han construido la realidad, ¿cierto? Y construimos la realidad a partir de unos códigos preestablecidos, ¿cierto? Para nosotros los números, contar 1, 2, 3, 4, 5, es fácil y es cotidiano y podemos llegar hasta el infinito. Pero si nos damos cuenta, entre el 0 y el 1 hay otros números, ¿no? Están los medios, los octavos, los cuartos, los 16avos, y así podemos seguir. Quiere decir que entre el 0 y el 1 hay infinitos. Hay infinitas posibilidades de desarrollar todo nuestro potencial. Y si nosotros nos limitamos al 0, 1, 2, estamos reproduciendo sistemas ya establecidos. Parte de lo que nosotros buscamos es que Marya y Sue y las personas con las que nosotros hemos desarrollado actividades allá en nuestro territorio desarrollen ese potencial de infinitos. Por eso nosotros nos centramos en el acompañamiento, nos centramos en poder apoyar esos procesos, esos instantes creativos. Parte de lo que les comenté al comienzo es mi instante creativo y lo he podido desarrollar y lo he podido profundizar y lo he podido llevar a un nivel que me ha traído grandes logros. Entonces, el aprendizaje sin límites es explorar el territorio, es dimensionarlo, es reconfigurarlo y entender que lo que nosotros damos por establecido es una verdad y que nosotros con nuestra propia experiencia lo podemos replantear y reformular. A modo de símil y siendo un poco extremista, imaginémonos que una persona está en una cárcel, está en un entorno limitado, ¿cierto? Tenemos 4 paredes. Ese entorno aún así es infinito, tiene muchas maneras de desplegarse, tiene muchas maneras de encontrar vacíos y de situaciones que no están establecidas y que no necesariamente están limitados por la realidad que conocemos. Yo les dije que estaba contando esta historia al revés. Así que para comenzar, quisiera contar la historia de Luza y quisiera empezarla así. Había una vez una mujer, había una vez una madre que vivía en un bosque. Había una madre que vivía en ese bosque y que era el corazón de ese bosque y que lo iluminaba. Muchas gracias.